Todavía no sale. Un ratito, hay nomás una pequeña demora ahí. Sí. Acá también me está apareciendo que está conectando. Vamos a ver si. Bueno, ahí ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado. Queremos seguir nuestra serie de charlas con profesionales y hoy nuevamente estamos retomando y tenemos el gusto de tenerle a la licenciada Elke Terstiegue, no sé si pronuncié bien el apellido. Un gusto tenerte, licenciada. Ella es fonoaudióloga y hoy va a charlar con nosotros y como siempre nuestra temática, 40 minutos más o menos, ¿verdad? De desarrollo del tema y dejamos unos 20 minutos para las preguntas, que ahí está Katy González, que es también de la ASO. Ella va a ir anotando las preguntas que formulen y después eso le va a trasladar a la licenciada. Así es que gracias, bienvenidos a todos y espero que aprovechen esta pequeña charla que vamos a tener. Entonces, bienvenida licenciada Katy, si quieren presentarse un Dale, poquitito gracias. también. Licenciada. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de a través de este medio poder colaborar con todo este mundo del lenguaje, la comunicación y estrategia de estimulación con los niños. Y cuando quieran, yo empiezo. Katy, ¿algunas palabritas? Sí, buenas tardes a todos y antes que nada agradecerle a la licenciada por tu tiempo y predisposición y esperamos aprender mucho sobre vos hoy. Ok. Muchas gracias. Dale. Bueno, el tema es desarrollo del lenguaje y estrategia de estimulación en niños con autismo, ¿sí? Voy a empezar dando algunos conceptos generales que seguramente la mayoría ya conoce, ya se imagina. Sin embargo, me parece importante entender bien de qué vamos a hablar para después brindarles las estrategias. El trastorno del espectro autista, ¿qué es? Sí, es un trastorno de neurodesarrollo que afecta generalmente cómo las personas se comunican, se comportan, se relacionan, aprenden, a veces también en cuanto al procesamiento sensorial, ¿sí? Para eso vamos a ver un poquito los criterios diagnósticos del DSM-5 a grandes rasgos para que podamos entender bien de qué se trata esto, ¿sí? Bueno, déficit persistente en la comunicación social y en la interacción en diversos contextos. ¿Qué sería esto? Dificultades en el acercamiento social, ¿sí? Cuando los intereses de los niños están alterados, cuando ellos de repente no tienen esa intención de interactuar con los demás, también de comprender las emociones, de ponerse en el lugar del otro, de responder de alguna u otra manera a las interacciones a nivel social. Esto también se ve alterado en cuanto a la comunicación verbal y no verbal. ¿En qué sentido? Cuando no hay una integración completa entre lo que decimos y cómo expresamos eso a través del cuerpo. Por ejemplo, el uso de los gestos, el uso de las expresiones faciales, el lenguaje corporal, ¿sí? Para expresar que estamos cansados, que estamos alerta, que estamos contentos. También las dificultades en diferentes contextos sociales, ¿sí? Esto se ve reflejado, por ejemplo, nosotros no nos comportamos igual cuando estamos en la casa o cuando estamos en una reunión de trabajo o cuando estamos en una reunión social. Para cada lugar nosotros tenemos una forma de comportarnos, hasta inclusive de hablar, ¿sí? Entonces eso también es algo que a los chiquitos con TEA les cuesta un poquito. En cuanto a los juegos, el juego imaginativo, por ejemplo, darle vida a objetos, el juego simbólico, imaginarse que esto es un avión y hacer como si fuese un avión, ¿sí? La imaginación, el pensamiento, eso también interfiere en la escuela a la hora de relacionarse con otros niños, para ser amigos, para seguir las rutinas de juego que se establecen ahí y el interés hacia eso, ¿sí?
En cuanto a los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, eso seguramente ustedes me pueden dar mucho más ejemplos de lo que les puedo dar yo, pero a grandes rasgos sería cuando hay alguna fijación o alguna serie de cosas que hace todo el tiempo de una determinada manera y le cuesta modificar eso. Es como que ante el cambio, ante algo no esperado, puede desarrollar molestias, hasta inclusive una crisis. Entonces, esos son los patrones repetitivos, restringidos. Y lo repetitivo es cuando pasa todos los días a tal hora tengo que hacer tal cosa con mi hijo porque si no hago se enoja. O siempre cuando voy en el auto tengo que ir por el mismo camino porque si me desvío a la otra cuadra, se puede irritar por eso, ¿sí? Que es importante también en los criterios que deben estar presentes desde el inicio, en las primeras etapas del desarrollo, y causan un deterioro clínico significativo a nivel social, laboral o en otras áreas en las cuales se desenvuelve la persona. Y sobre todo, estas alteraciones que les dije anteriormente no deben ser explicadas por otro tipo de déficit, por ejemplo, por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo o por algún déficit auditivo, algo orgánico, ¿sí? No debe ser explicado por eso para poder considerar que pudiera estar dentro del trastorno del espectro autista. Estos son los criterios del DSM-5. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal para los chicos? Lo ideal siempre es un equipo de trabajo. ¿Por qué un equipo de trabajo? Porque es muy importante que los terapeutas estén conectados y sepan qué está haciendo el otro en cada área para poder sobrellevar mejor el objetivo a trabajar. Si yo, fonoaudióloga, tengo algunos apoyos verbales o algunas estrategias de comunicación que estoy implementando con el niño, necesito que eso sepa la psicóloga, necesito que eso sepa su TO para que ellos puedan fomentar y sobre todo no confundir al niño, porque si yo fono le estoy enseñando a pedir de una manera y la TO le está diciendo que le pida de otra manera y el niño todavía no automatizó eso, todavía no comprendió bien, entonces está recibiendo información diferente de lugares diferentes y eso le puede generar también un atajo en su evolución. Generalmente el tratamiento de un niño está conformado por una de estas áreas. A veces los chicos en algún momento pasan por todas, pero no necesariamente necesitan al mismo tiempo todo. Pero generalmente participa el neurólogo, la psicóloga, la fonoaudióloga, el terapeuta ocupacional, la psicopedagoga o la psicóloga educacional, ¿sí? Dependiendo de la necesidad de cada niño en el momento en el que se encuentra. Entonces, vamos a entrar ya a lo que es la comunicación. ¿Por qué no pongo lenguaje y habla acá? ¿Por qué no puse desarrollo típico del lenguaje o del habla y usé la palabra comunicación? Porque comunicarse no implica solamente hablar o no implica solamente decir algo, ¿sí? Nos comunicamos de muchas formas, en diferentes contextos, por diferentes medios, ¿sí? Entonces es importante entender eso, porque que el niño no hable o hable poco no significa que no se comunica. Se está comunicando de diversas maneras, incluso con su conducta, por ejemplo. Bueno. Desde el nacimiento, lo primero que hace el niño es llorar y se comunica a través del llanto. Lo hace de manera innata, quizás todavía no sin tanta intención de, pero sí comunica su necesidad. Y generalmente la mamá o el papá o el entorno cercano del bebé sabe que el bebé llora porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque le duele la pancita, ¿sí? El niño llora, el bebé llora de diferentes formas según lo que le sucede, ¿sí? Luego va desarrollando, a partir de los 8 o 10 meses hay una atención conjunta. Esto es uno de los primeros hitos de desarrollo que es tan importante porque
el bebé empieza a prestar atención y a darse cuenta que lo que él hace tiene un impacto en el otro y empieza a interactuar, ¿sí? Empieza a sonreír, empieza a fijarse en lo que hace el otro, a dar respuestas de acuerdo a lo que hace la mamá, ¿sí? Tienen, por ejemplo, esos juegos del coreco-igual, la persecución, ¿sí? Todo eso implica la atención conjunta. El señalamiento digital. ¿Dónde está tu biberón? ¿Dónde está el perro? ¿Sí? Cuando le empiezan a preguntar cosas y el bebé señala. O hay diferentes formas de señalar, o sea, diferentes significados cuando un bebé señala. Puede señalar para pedir, puede señalar para compartir y puede señalar para mostrar, ¿sí? Los gestos protodeclarativos y protoimperativos. Protodeclarativos cuando señala para mostrarte lo que le pasa o lo que a él le está impactando en ese momento. Por ejemplo, están en el jardín y vio un avión pasar y te señala el avión. No te está señalando para pedirte el avión, te señala porque vio y eso llamó su atención, ¿sí? Ahora, si el niño te señala el pan y te hace así, significa que quiere comer el pan, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el gesto protodeclarativo y el gesto protoimperativo. Las protoconversaciones y las protopalabras también son acercamientos a las palabras. Sabemos que los bebés empiezan a balbucear, a silabear, a hacer juegos vocálicos desde muy temprana edad y después van empezando con sus primeras palabras alrededor de los 12 meses, ¿sí? Una palabra se considera palabra cuando expresa un significado. La primera palabra es cuando dice mamá, llamándole a mamá, ¿sí? Si solo dice mamá, 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 como recreando, como jugando con su propia voz, todavía no es una palabra. Se considera como tal cuando dice mamá y te llama, cuando dice papá y te llama, ¿sí? O cuando dice pan y te pide el pan, o agua, dame, vamos, allá, ¿sí? O paz, y generalmente esas son a nivel cultural nuestras primeras palabras. Entre los 12 y 14 meses es esperado que un niño tenga por lo menos 2, 3 palabras aparte de papá y mamá. A los 18 meses es esperado que el niño tenga 30 a 40 palabras. A los 36 meses ya su volumen de vocabulario sube un montón, llegando a 450 palabras, y eso también quiero aclarar que el lenguaje comprensivo, lo que el niño comprende, siempre es mucho mayor a lo que expresa en los primeros años de vida. ¿Sí? El lenguaje comprensivo generalmente dispara más rápido, por eso el niño está atento, o nosotros decimos, mi hijo entiende, pero no habla. Puede ser, porque el lenguaje comprensivo generalmente se desarrolla en mayor medida de lo que observamos que dice, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Que alrededor de las 50 palabras los niños logran unirlas y formar frases. Pueden decir, mamá, quiero pan, mamá, vamos agua, por ejemplo, si quieren ir a la casa de la abuela. Entonces van uniendo una palabrita con otra y descubren los nexos entre las palabras y demás, que más adelante les voy a explicar un poquito ese nivel del lenguaje. Y otra cosa que siempre me consultan es sobre la articulación, sobre la pronunciación de los sonidos del habla del niño. Eso llega a su totalidad generalmente hacia los 6 años, 5 años o 6 años como máximo con los fonemas. Los fonemas son los sonidos del habla. Entonces máximo hacia los 6 años se consolidan lo que son la R fuerte, y los que son combinados con R. P, R, B, R, T, R, G, R, ¿sí? Para decir brazo, fruta, ¿sí? Los que son combinados con R. Esos son los últimos que podemos esperar que se desarrollen, pero antes de eso el niño ya desarrolla todos los demás fonemas y ya debería poder hablar con claridad. Bueno, vamos a los niveles del lenguaje.
Los niveles del lenguaje son 4, ¿sí? Que generalmente se estudian y que generalmente son los que se trabajan. Estos niveles están clasificados así, pero sabemos que el lenguaje es un todo, la comunicación es un todo, nada es aislado de lo otro, pero sí hay estos parámetros para poder organizar y para poder decidir cómo vamos a enfocar las cosas, cómo vamos a estimular y los parámetros de desarrollo de cada uno de estos niveles. El primero es el nivel léxico-semántico. Este nivel léxico-semántico implica el conocimiento de palabras y no solo de palabras, sino del significado de estas palabras, el volumen de vocabulario dicho de otra forma, ¿sí? El nivel fonético-fonológico sería todo lo que es preparatorio para la articulación y lo articulatorio, ¿sí? La organización de los movimientos para la producción de los sonidos del habla, ¿sí? El lenguaje y el habla no son lo mismo exactamente, ¿sí? El lenguaje es lo que nos permite entender lo que alguien nos dice y pensar en una respuesta para eso. Y el habla es la herramienta que usa ese lenguaje para expresarse, ¿sí? El habla es la parte motora, digamos, que saca lo que nosotros queremos decir, ¿sí? Para eso el niño debe entender cómo colocar la lengua, el labio, la mejilla, la mandíbula para producir el sonido. Y no solo eso, también debe saber cómo sacar el aire, ¿sí? Con qué intensidad. Y para eso debe haber una buena coordinación fonorrespiratoria, ¿sí? Porque sabemos que cuando hablamos no respiramos y cuando respiramos no podemos hablar, ¿sí? Entonces ahí hay un cierre y un destape de aire para coordinar el habla, ¿sí? Entonces es un proceso bastante complejo que muchas veces pasa en forma innata, pero cuando no sucede esto requiere de apoyo y de estrategias para que el niño pueda comprender este proceso tan complejo y dinámico que es el habla, ¿sí? Bueno, el siguiente nivel es el nivel morfosintáctico. Es como los niños unen las palabras para formar la frase, ¿sí? Para esto deben saber conjugar los verbos en pasado, presente, futuro, etc. Deben saber singular, plural, femenino, masculino. Deben saber usar las preposiciones, los artículos, ¿sí? Y el orden de la palabra dentro de la frase, ¿sí? Que primero va el sujeto, después el verbo, después el sustantivo, después el adjetivo, después el adverbio, ¿sí? Más adelante les doy un ejemplo sobre esto en la parte de estimulación. Entonces, este nivel morfosintático, dicho de otra forma, se refiere a la parte más gramatical, ¿sí? Y esto está configurado de acuerdo a cada idioma, de acuerdo a cada país, incluso por la forma en que se habla y demás. Y el nivel pragmático, que nos interesa un montón porque los chicos con TEA generalmente tienen dificultad en este nivel, que es el uso del lenguaje en los diferentes contextos, ¿sí? Yo sé un montón de palabras, pero si estas palabras yo no las uso en forma funcional, entonces, ¿de qué me sirve saber tantas palabras? Entonces, puede que hay, o por ejemplo, no hay una intención de usar esas palabras. Yo sé responder a preguntas, yo sé entiendo cuando alguien me pregunta algo, pero no tengo intención de comunicarme o de relacionarme. Y si este nivel pragmático falla desde el inicio, entonces ahí bloquea también un montón el aprendizaje porque altera la atención. Y cuando no hay atención, ¿sí? La atención es una de las cosas más importantes para el aprendizaje, ¿sí? Cuando no hay atención, la información no llega al niño, al bebé incluso. Entonces eso bloquea el aprendizaje, ¿sí? Entonces es muy necesario cuando estamos trabajando con autismo tener muy en cuenta este nivel y reforzar este nivel con un montón de estrategias para poder mantener, para poder crear esa comunicación, esa intención comunicativa y también mantener motivado al niño y que esté
que atienda y que esté presto al aprendizaje, a la información que pudiera recibir de su entorno. Bueno, entonces, ¿cómo es que aprenden las palabras los niños y cuándo verdaderamente las usan? ¿Sí? Esa es una pregunta que generalmente me hacen mucho, licenciada, ¿cuándo lo que va a hablar mi hijo? ¿Cuándo lo que realmente? O sabe decir, pero no dice, no me quiere decir. Eso es algo tan frecuente. Les voy a explicar un poquito cómo es que funciona el lenguaje en los niños. El léxico, como les había mencionado antes, es la palabra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seguir con mi ejemplo, el pincel. El léxico es pincel, ¿sí? Ahora, este léxico tiene lo semántico que implica el significado, ¿sí? Sirve para pintar, es de color amarillo, se compra en la librería, es duro, tiene una tapa, puedo usar para pintar la hoja, etcétera, 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 sin fin de significado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En particular con los niños con autismo, porque sabemos que nuestros chicos tienen generalmente muy buena memoria, ¿sí? Entonces ellos aprenden un montón de palabras, pero en realidad están aprendiendo solo la palabra, no el significado, ¿sí? Entonces están cargados de información vacía, que a la hora de querer usar no la pueden sacar porque no tiene significado para ellos, entonces no es funcional, ¿sí? Es como un ejemplo que di. Yo tengo un canal de YouTube, había hecho un video hablando un poquito sobre esto y uno de los ejemplos que di fue cuando aprendemos una música en un idioma que no sabemos, ¿sí? Solamente podemos cantar esa música, por ejemplo en inglés. Cantamos toda la música de inicio a fin, pero no nos sirve para hablar con alguien que sí habla inglés. Y esto sucede por eso mismo que le estoy explicando ahora, ¿sí? Mi memoria me permitió aprender toda la canción, pero si viene alguien de otro país e intenta hablarme inglés, no voy a poder, ¿sí? Porque por más que yo haya cantado la música, no tienen significado esas palabras que usé en la canción, ¿sí? Bueno, lo mismo pudiera estar pasando con los niños. Por eso es muy importante, además de asegurarnos que aprendan las palabras, asegurarnos que estas palabras realmente tengan contenido y realmente sea significativo para el niño y funcional para el niño, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estrategias uso para desarrollar el lenguaje en mi niño o en mi niña? Bueno, antes de empezar con los juegos, quisiera que tomemos en cuenta algunas cosas que les puede servir a la hora de querer sentarse a jugar con los chicos, ¿sí? ¿Van a aprender mejor y más rápido? Sí. Nos ubicamos en su plano visual, ¿sí? A veces queremos pedirle algo a los niños y nosotros estamos lavando los cubiertos, el niño está atrás, tal cosa hace fulanito, o tráeme tal cosa. Si no nos ubicamos en su plano visual y el niño es muy disperso o le cuesta entender el lenguaje o su atención no es tan potente, entonces necesitamos ubicarnos en su plano visual, ¿sí? Debemos agacharnos, mirarle al chico, haga o no haga contacto visual, porque después me dicen, pero mi niño tiene autismo y de repente no me miran mucho. Primero, eso no sucede en todos los casos, y segundo, en caso de que el niño tenga escaso contacto visual, igual sirve ponerse en el plano de los niños, ¿sí? Porque también puedes tocarle los hombros, puedes hacer sentir tu presencia cercana a él a la hora en que le pedís algo o a la hora que interactúas con él. Otra cosa, hablemos con un lenguaje claro, ¿sí? Me estoy refiriendo a cuando son pequeños o cuando tienen ya 3, 4, 5 años, pero no han desarrollado el lenguaje en la medida que debieran haber desarrollado. Y si nosotros a la hora de comunicarnos con ellos encima le damos una frase larga, extensa, o argumentamos mucho lo que le estamos pidiendo, o usamos palabras no tan usuales, o mezclamos las cosas que le decimos, entonces obviamente la información que recibe el niño va a ser mucho más difícil de comprender
y si no comprende, no va a atender, y si no atiende, entonces no sirvió de nada ese intento de interacción que hicimos con el niño en ese momento. Otra cosa importante, hay que apoyar lo que decimos variando los tonos de voz, las expresiones faciales, las gesticulaciones con el cuerpo, ¿sí? Hablarle a un niño en un habla monótona, es decir, en un mismo tono de voz, va a hacer que él pierda también interés, ¿sí? Hay que subir el tono, bajar el tono, hacer las voces de cuando estamos felices, cuando estamos enojados, ¿sí? Las expresiones faciales, acompañar lo que estamos diciendo con el lenguaje no verbal, por ejemplo, frunciendo la ceja o sonriendo, sorprendido, ¿sí? Hay que exagerar esas expresiones faciales con los chicos y gesticular. Si todavía no comprende tantas palabras, entonces vamos a apoyar lo que le estamos diciendo, mostrándole, indicándole o dándole algún tipo de apoyo visual, ¿sí? Y justamente usar los apoyos visuales y establecer rutinas de trabajo en casa, ¿sí? Muchos de nuestros chiquitos requieren de estos apoyos visuales para organizarse. Dentro de poquito voy a desencadenar un poco más este tema. Y las rutinas de trabajo en casa son importantes porque hay que generar hábitos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, todos los días después de la merienda yo voy a jugar con mi hijo o con mi hija media hora. En la alfombra, si todavía es muy pequeño y le cuesta sentarse en la mesa, voy a jugar en la alfombra con él todos los días después de merendar, ¿sí? O en la mesa si es que ya tiene hábitos de trabajo en mesa, ¿sí? Entonces, si todos los días hacemos eso, podemos generar un hábito de trabajo y también un momento de vínculo y de interacción con el pequeño, ¿sí? Para el niño no va a haber nada más motivante que vos juegues con él, que vos te sientes, que vos le dediques tu tiempo, que vos le des los modelos lingüísticos que querés que él aprenda. Entonces es importante que seamos constantes con esto para que el niño se habitúe y darle una estructura, ¿sí? Muchas veces los niños con autismo también responden mucho a lo que sucede sistemáticamente, así que si nosotros hacemos eso todos los días, vamos a tener un espacio y una oportunidad donde ir complejizando los juegos y las actividades que vamos haciendo con ellos. Y también es muy importante interactuar a partir de sus motivaciones, ¿sí? Si mi hijo tiene, no sé, 3 o 5 años, la edad que ustedes quieran, y yo quiero que aprenda las letras, y estoy sobre él para que aprenda las letras, la A, la O, le imprimo la letra, le doy para que una los puntitos, le digo que repita, pero si su motivación o su comprensión no está ahí, entonces es muy poco probable que logremos, ¿sí? Entonces, es mucho más funcional hacer juegos en donde los niños se diviertan, en donde los niños estén alerta, donde los niños reciban una respuesta tuya por parte, o sea, que reciban una respuesta tuya a la hora de jugar y que también darle a él la oportunidad de proponer o de seguir su juego. Eso va a permitir mucho más aprendizaje que tratar de que haga o que juegue con juguetes que no le gusta tanto. Si prefiere los animales, bueno, entonces juguemos con los animales y ahí vamos a introducir cosas que sean funcionales, variar lo que ya hace, complejizar lo que ya está haciendo y también de a poquito, bueno, si todos los días jugamos con los animales media hora, entonces la próxima voy a jugar 20 minutos y los otros 10 voy a traer transportes. Y vamos a ver si se enoja un poquito o no, pero voy a intentar introducir otro tipo de juegos, otro tipo de juguetes, pero en ese ambiente de hábito de trabajo que ustedes van a desarrollar, van a ver que va a ser mucho más fácil poder modelar ese espacio y ese tiempo y esas actividades.
Bueno, los anticipadores. No quería dejar de mencionar esto porque es algo muy típico que usamos con los chicos, tanto en terapia como en casa. Seguro que muchos de ustedes más de una vez ya intentó implementar rutinas con apoyos visuales, por ejemplo, para bañarse, para ir al baño, para lavarse las manos, para cepillarse los dientes, etcétera, o para indicarle qué va a hacer durante el día. ¿Sí? Los anticipadores son precisamente eso, son una herramienta muy útil y son apoyos visuales que se usan de manera sistemática y estratégica. ¿Para qué? Para organizar las tareas y actividades de los chicos. También le permite al niño saber qué va a hacer, en qué momento lo va a hacer y cuándo va a terminar de hacer eso, ¿sí? Entonces eso hace que la ansiedad también baje, que la frustración baje o que la tolerancia a la actividad que le estamos proponiendo mejore, aumente, y también colabora con los hábitos de trabajo, ¿sí? Los anticipadores realmente son una herramienta muy útil. Pueden buscar en Arasac, así se llama una página, después pueden escribirme, yo les paso el link, las personas que no conocen, y ahí pueden descargar un montón de imágenes que les pueden servir como anticipadores, ¿sí? Estos anticipadores se pueden colocar por la pared, entonces ustedes le van indicando qué va a hacer y a medida que va haciendo cada actividad van retirando de vuelta, ¿sí? Más adelante pienso hacer un video en YouTube paso por paso mostrando cómo usar los anticipadores y realmente sirven un montón para trabajar con los peques. Bueno, vamos ya a los juegos. Los juegos que estimulan la atención conjunta e intención comunicativa. Esto es pragmática, ¿sí? Básicamente. Los juegos de causa y efecto. ¿Cuáles son los juegos de causa y efecto? Por ejemplo, la rampa de los cochecitos. Donde vos pones el cochecito y se cae y eso genera el aprendizaje de causa y efecto. Yo puse acá y se cayó. Entonces vuelvo a poner porque se vuelve a caer. Pongo otra vez y se cayó, ¿sí? Esos son juegos de causa y efecto o sin juguetes, corejuá y demás, cuando yo hago algo y hay una respuesta inmediata, ¿sí? Entonces hay una causa, hay un efecto. Yo produje esto, sucedió esto, esto me divirtió, entonces yo vuelvo a ocasionar esa causa, ¿sí? Y entender eso y respetar los turnos en ese tipo de juegos es muy favorable. Las burbujas. Las burbujas son magia. Las burbujas generalmente sirven para un montón de cosas. Se pueden usar en diferentes contextos, con diferentes materiales, con diferentes motivos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo usar las burbujas como recreación. Yo soplo la burbuja, sale, el niño se divierte con eso. O puedo usar las burbujas como motivador. Por ejemplo, estoy pintando su tarea de la escuela y para mantenerle motivado le digo, mira, ahora vamos a soplar un rato las burbujas y soplo las burbujas, ¿sí? Eso también sirve como reforzador y después vuelvo a la tarea. Pero en este tema de la intención, de la atención conjunta, la intención comunicativa, es muy lindo porque vos podés soplar la burbuja y festejar con él, explotar, reforzar eso y después, por ejemplo, esconder la burbuja en tu blusa. ¿Dónde están burbujas? ¿Sí? Entonces ahí fomentas la atención y la intención, él va a buscar y después, acá está, ¿querés otra vez? ¿Querés más? Más, ¿sí? Entonces ahí vas haciendo un juego y vas buscando una respuesta si es que le pones alguna dificultad en medio, ¿sí? O vos te vas y te escondes detrás de la cortina y con la burbuja, ¿verdad? Acá el motivador es la burbuja, entonces te escondes detrás de la cortina, él se va a buscar, te salís, le festejas, sonreís, la abrazás, soplas otra vez, eso fomenta la atención conjunta, la intención comunicativa, la interacción, ¿sí? Los globos. Los globos también funcionan mucho, por ejemplo, soplar el globo y atajar sin atar y soltar arriba. Entonces el globo va a caer, va a revolear, el niño va a mirar
probablemente le puede gustar. Hay actividades que a algunos chiquitos les gusta y les divierte y hay otras que no. Es cuestión de ir probando y de entender cómo puedo estimular la atención y la intención comunicativa, ¿sí? El tema es encontrar un juguete o juego que les guste, que sea de causa y efecto, que sea inmediato, y usarlo para atraer al niño a la actividad y lograr que él permanezca en la actividad, si es posible, con el juguete, pero también contigo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que conseguir. Los juguetes con luces y con sonidos, ¿sí? Todos, casi todos tenemos en nuestras casas algún que otro juguetito con luz y con sonido. Sabemos que eso es altamente motivacional para los chicos. También usar la misma estrategia, así esconder el juguete, poner el juguete en tu cabeza, por ejemplo, y que él agarre, que se cae, hacen algún chiste, se divierten, ¿sí? Y los juegos de persecución. Los juegos de persecución es las escondidas o correr detrás de él, atraparlo. Cuando lo atrapamos, le hacemos cosquillas y demás, ¿sí? Todo este tipo de juegos trabajan lo que es la pragmática, la intención comunicativa, la interacción, la atención conjunta. Y recuerden que esto es muy importante para el aprendizaje. Esto es básico para que el niño esté predispuesto a recibir cualquier tipo de información de su entorno, ¿sí? Juegos para incrementar el nivel de vocabulario, ¿sí? Y no solamente juegos, ¿sí? Los niños aprenden mediante la experiencia y mediante la interacción, así que es muy importante, como les dije anteriormente, ser el modelo lingüístico que queremos que los chicos aprendan. Entonces, es cuestión de tener muchas ganas, mucha paciencia, mucha creatividad y un poco de tiempo dedicado a eso netamente, ¿sí? Por lo menos media hora al día o media hora a la mañana, media hora a la tarde o una hora, dependiendo también del tiempo de permanencia de los niños en las actividades, pero que vos le dediques media hora todos los días a trabajar el lenguaje, van a ver que eso va a tener un buen resultado, ¿sí? Los juegos con materiales concretos, por ejemplo, los juegos con los animales de la granja, los juegos con transportes, los juegos, por ejemplo, con las frutas, cortar, meter en la licuadora, hacer un jugo, servir, hacemos como que tomamos, ¿sí? Si me voy a detener a hablar de las etapas del juego, no nos va a dar el tiempo, así que estoy diciendo todo más o menos a grandes rasgos. Si tienen alguna pregunta pueden escribir y yo en la medida que pueda les respondo. Pero lo que les recomiendo es que le enseñen a los niños los verbos, palabras que sean funcionales para ellos o palabras de alta frecuencia. Porque si yo le enseño, por ejemplo, la palabra, no sé, cabra, va a usar cabra cuando vea la cabra, pero no va a poder usar en otro contexto o en otro momento. Sin embargo, si yo le enseño la palabra dame, va a poder usar dame cabra, dame caballo, dame naranja, dame manzana, ¿sí? Entonces, una sola palabra le va a servir con todo lo demás. Entonces, piensen en palabras de alta frecuencia de los chicos en la casa y hagan actividades en donde usen esas palabras y relacionen la palabra con la acción y muéstrenle en ese momento, ¿sí? Para que realmente puedan hacer esa relación justamente y entender la utilidad de esa palabra, ¿sí? Vamos otra vez a lo que es el significado. Bueno, y sobre todo aprovechar las situaciones cotidianas para aprender. Si ustedes no tienen esa media hora de tiempo, entonces dedíquenle tiempo o usen situaciones, por ejemplo, cuando le visten, te vas a poner lo que se mete por las piernas, ¿sí? Entonces él va a agarrar el short, ¿sí? O si todavía no comprende frases, pásame la remera, ¿sí? Le pasa la remera, ¿sí? Si todavía no puede hacer modelo,
hagan, modélenle, configúrenle el dedo para que señale, o agárrenle la mano para que agarre y te pase, ¿sí? Denle los apoyos que sean necesarios. Y si ya comprenden mucho, entonces complejicen la orden verbal, pueden pedirla a través de una frase. Te vas a poner ahora lo que se pone en las manos cuando hace mucho frío, ¿sí? Entonces sería el guante. Si eso es todavía fácil para él, entonces dígale dos cosas a la vez. Ahora te vas a poner lo que se pone en las manos cuando hace mucho frío y lo que se pone en la cabeza, que es de lana. Por ejemplo, ya son dos cosas a la vez en una frase bastante larga que él tiene que retener la información mientras que ustedes le dicen ir a buscar exactamente eso que le pidieron, ¿sí? Asimismo, al cocinar, al bañarse, ¿sí? Al cocinar, pásame las verduras, pásame el locote, pásame la cebolla, revolver, pásame la cuchara, ¿sí? Ahí pueden introducir también un montón de órdenes verbales al bañarse. El agua está caliente, el agua está fría, el agua está tan caliente como el sol, ¿sí? Entonces pueden hacer comparaciones. Entonces usen ese día a día que ustedes comparten con los chicos para estimular el lenguaje, el habla y la comunicación. ¿Está bien? Bueno, vamos a la última parte, que es la producción de frases. Siempre me dicen, ¿cómo hago? Porque ya sabe frases, pero sus frases son muy cortas. No me dice frases largas. Pueden ir por este esquema de modelos de frases, ¿sí? Estos modelos de frases pueden hacerlo con apoyos visuales. Busquen en Arasac, en esa página que le dije antes, ahí pueden descargar los sujetos, los verbos, los sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, sujeto y verbo sería mamá come. El sujeto mamá, el verbo come, ¿sí? Luego le agregamos el sustantivo. Mamá come pan. Pan es el sustantivo. Ahí nuestra oración ya tiene 3 componentes. Si esto ya hace, le podemos agregar uno más, el adjetivo. Mamá come un pan caliente, ¿sí? El adjetivo sería caliente, ¿sí? Sería un adjetivo calificativo. Si esto ya logra, entonces podemos agregarle un adverbio. Mamá come un pan caliente en la cocina, ¿sí? El adverbio ahí sería en la cocina, que es un adverbio de lugar. Con esto también pueden trabajar la parte comprensiva, los encabezados de las preguntas. ¿Quién come pan? Mamá. ¿Dónde come pan? En la cocina. ¿Cómo está el pan? Caliente. ¿Sí? Entonces ahí también pueden trabajar la parte comprensiva. Así que háganse de materiales, descarguen las imágenes y vayan armando según lo que su niño o su niña ya hace. Y ya, vamos a las preguntas, si es que hay alguna por ahí. Katy. Sí, acá tengo una pregunta. Dice, ¿qué actividades se puede hacer cuando tienen pocas palabras? Bueno, como les decía anteriormente, hay que ir sumando palabras de acuerdo a lo que ya comprende o de acuerdo a lo que ya dice. Lo ideal es siempre tener un apoyo visual y darle el modelo lingüístico. Y si todavía le cuesta un poco más, le pueden dar la alternativa. Por ejemplo, le dicen, mamá come un pan caliente o un pan mojado. ¿Sí? Entonces les puede tocar la mano que está con la respuesta correcta. Y les toca acá. Sí, come un pan caliente, muy bien, mamá, come un pan caliente. ¿Sí? Entonces le muestran también con imágenes eso y eso le va a ayudar a comprender y a ir agregando un poquito más de palabras a sus frases. Ok. Siguiente pregunta, dice, mi hijo tiene 3 años, sigue consignas simples. Creo que me entiende algunas, pero otras no. O sea que tiene un poco de comprensión en algunas cosas y otras no. ¿Qué le sugerís? Bueno, les sugiero, como les decía anteriormente, fijarse en los contenidos de las palabras que sabe el niño. ¿Sí? De repente puede saber muchas palabras, pero carecen un poquito de contenido, entonces no las va a usar tanto o no va a hacer caso cuando ustedes le piden algo con esas palabras.
el mejor momento para estimular el lenguaje es el juego, porque durante el juego es donde el niño está más presto a recibir la información, a desenvolverse, a interactuar. Entonces les sugiero que hagan juegos en donde usen cada vez más palabras y donde vayan variando las cosas que le dicen. Y otra cosa respecto a la comprensión. A veces me dicen, mi hijo comprende. Yo le digo, ponete tu zapato y se pone. Yo le digo, tráeme un vaso de agua y me trae. Bueno, entonces lo que les sugiero en ese caso es cambien las órdenes verbales que todos los días están repitiendo. En vez de decirle, tráeme tu zapato, díganle, lleva el zapato debajo de la mesa. Y vean si eso comprende, ¿sí? Porque a veces lo que sucede es que comprenden la frase en relación a la actividad que van haciendo todos los días, ¿sí? Hacen una relación directa entre esa frase y esa actividad, porque todos los días pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, modifiquen esa frase que el niño ya reconoce y ya sabe, hagan pequeños cambios o ajustes y vean si realmente está, primero, prestando atención y segundo, comprendiendo lo que le están pidiendo. Perfecto. Acá tengo otra consulta. ¿Cómo utilizar las obsesiones? O sea, por ejemplo, estás súper obsesionado con un juguete y cómo interactúa al momento de motivar el lenguaje o cosas así. O está mal que esté obsesionado por un juguete. Bueno, esto es algo de repente bastante común porque los chicos a veces desarrollan apegos hacia ciertas cosas. Lo ideal es que en un momento donde el niño esté motivado, encuentren la forma de llevar su foco de atención hacia otra cosa. Ahora, si esto fue mediante el juego o mediante reforzadores positivos, y es algo que se repite todos los días y que está interfiriendo de manera significativa en la vida del niño, es necesario acudir al profesional adecuado para eso, que en este caso en relación a la conducta sería el psicólogo o la psicóloga, ¿sí? Ahora, en cuanto al lenguaje, pueden tratar de apaciguar eso, pero generalmente mediante el razonamiento o la explicación no va a ser lo suficientemente motivante, así que lo ideal es darle vida a ese objeto y decirle, por ejemplo, si está muy apegado a un osito, este osito está muy cansado, vamos a dejarle descansar, mira, esta va a ser su camita, le ponen alguna almohadita o algo, vamos a acostarle acá a Teddy y nosotros vamos a armar la casa de la vaca. Y juegan con los juguetes de la granja y el osito Teddy quizás por algunos minutos permanezca durmiendo porque está muy cansado, ¿sí? Pueden usar ese tipo de estrategias, pero como les digo, si es algo mucho más importante, es necesario que acudan al profesional pertinente. Ok, acá tengo otra. En el caso de TEA versus TEL, o sea, es muy común que varios profesionales es como que hacen un mal diagnóstico, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo como mamá sé que realmente es autismo o TEL? Esa es una consulta muy frecuente. Primero tienen que acudir al profesional adecuado que tenga experiencia e información en el trastorno del espectro autista para que pueda realmente diferenciar una cosa de la otra, porque es cierto, muchas veces se confunde y es una confusión bastante grave. Entonces, lo que les puedo decir a grandes rasgos es que lo que determina más o menos la diferencia entre una cosa y la otra es la parte social, ¿sí? La intención comunicativa y toda la parte pragmática que un niño con TEL generalmente, una vez que va adquiriendo herramientas de lenguaje, va dejando de lado esa escasa interacción o esa escasa intención de comunicarse a medida que va logrando interactuar más o logrando entender más a nivel verbal o lingüístico lo que sucede en su entorno, entonces tiene más intención, tiene más juego simbólico, tiene más acercamientos, tiene más ganas de expresar de alguna forma lo que está pensando, te hace gestos, si no le entendés te lleva, si no le entendés te muestra de alguna u otra, es persistente.
a la hora de querer comunicar lo que piensa, lo que siente, el tipo de gestos que hace, si hace gestos para compartir, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas observables que pueden darnos una pauta de una cosa y la otra, pero el adecuado diagnóstico generalmente lo hace un especialista y muchas veces en conjunto, ¿sí? El neurólogo, la psicóloga, la fono. Entonces se hace una mirada integral del niño y ahí generalmente se hace el diagnóstico. Ok, vamos con otra pregunta. Dice, mi hijo de 5 años no pronuncia bien las palabras y no las tiene definidas. No las utiliza para realizar una conversación cuando tratamos de entablar una. Y al enseñarle se distrae fácilmente. ¿Cuál sería alguna estrategia? Bueno, en cuanto a las fallas articulatorias, nosotros no podemos trabajar con los niños todas las palabras existentes con la letra S, por ejemplo. Si falla con la S, sa, se, si, reemplaza por la T. Es un ejemplo. Entonces lo que se hace es enseñarle al niño ese fonema y que él logre identificar ese fonema en todas las palabras, ¿sí? No podemos enseñarle todas las palabras con S, pero podemos enseñarle cuál es el sonido S que identifique y ver cómo está el punto articulatorio. En cuanto al punto articulatorio, depende mucho del niño, es necesario que consulte, ¿verdad? Y ver exactamente dónde es que falla. Hay una técnica también que se llama PROMPT, que se hace una certificación para poder usarla y donde nosotras le podemos modelar exactamente el modo del punto articulatorio. Pero en casa, lo que te recomiendo es que le hagas notar la diferencia. No importa si no produce, pero hacerle notar la diferencia. A ver, ¿cómo se dice? ¿Tapo o sapo? ¿Sí? Entonces que te toque la mano que está bien. Si identificó bien, quiere decir que está percibiendo su falla. Si está cerca de producir el fonema, entonces probablemente ante la repetición logre cambiar tapo por sapo, que es el fonema ideal. Y en cuanto al lenguaje funcional, habría que ver en qué contexto no usa ese lenguaje que sabe, si es porque no está motivado a usarlo o porque realmente de por ahí no está comprendiendo bien todo o le está faltando la estructura de la frase para poder responder a eso, ¿sí? Sería cuestión de explorar un poco más ese caso y ver de qué manera podemos ayudarle a su niño. Ok. Bueno, ¿seguimos con las preguntas? Seguimos, sí. Ismael. Sí, seguí, a ver, Sí, creo que hay 2 o 3 más nomás y con eso ya terminamos. Dale. Una consulta. ¿Los pictogramas funcionarían en todos los casos o habría casos que no? No en el tema de seguir orden, sino de buscar una palabra. En el caso de buscar una palabra. Sí, los pictogramas. En el caso de un niño no verbal, es como que los padres nos sentimos como que nunca va a hablar porque tiene a mano ese pictograma. O sea, todo el tiempo me va a mostrar nomás y no va a tener esa intención comunicativa de decirme. O sea, me pasa a mí, ¿verdad? Pero creo que hay otros padres también que piensan eso. Y realmente no es así, porque el lenguaje expresivo, o sea, el habla, es la alternativa más fácil y rápida que el niño tiene para comunicarse, ¿sí? Por más que ya haya aprendido text, por ejemplo, o por más que ya haya aprendido los pictogramas, si el niño descubre que puede decir la palabra, entonces probablemente lo va a decir. Los pictogramas en niños no verbales ayudan un montón. Es cuestión de saber darle el uso y de usar en forma que sea funcional para el niño y en ocasiones si el niño es verbal va a lograr producir la palabra pese a que se usen los pictogramas. Y los pictogramas depende de cómo se empleen para poder favorecer el desarrollo del lenguaje expresivo. Ok. Acá dice otra pregunta. ¿A partir de qué año se puede estimular el lenguaje? Uy, desde los meses, desde bebé se puede estimular el lenguaje, ¿sí? Recuerden que el lenguaje no es solamente
hablar, el lenguaje es comunicarse, es querer comunicarse, es señalar, es mostrar, es pedir, ¿sí? Entonces eso ya lo hacen desde bebé, ¿sí? Un bebé chiquitito ya hace gorgojeos, ya hace silabeos, ya mira, ya atiende, ya responde a las expresiones de tu cara, ya responde a los juegos. Eso ya es comunicación y se puede empezar a estimular desde ese momento, o sea, desde siempre se puede empezar a estimular. No hay una edad, no hay que esperar tampoco para ese mito de que es muy chiquitito, ya va a hablar, tiene 2 años recién, es nene luego. Esos son todos mitos, ¿sí? En los hitos de desarrollo es cierto que cada niño es diferente, pero el desarrollo tiene un parámetro en el que se da normalmente, ¿sí? Y es necesario que se dé. Si eso no está sucediendo, es el momento para poder consultar y para poder trabajar las habilidades lingüísticas. Ok, creo que podemos cerrar con esta pregunta que es muy importante. ¿Cuál sería el rol del padre en la terapia fonoaudiológica? ¿Verdad? Que, ya que sabemos que no solamente termina con una sesión de 40 minutos, o sea, el padre debe continuar en la casa y creo que el profesional es el que tiene que darle también un poquito la mano, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, cada profesional tiene su metodología de trabajo. Yo respeto toda la metodología de trabajo de los colegas, pero a mí me encanta involucrarle a los padres en el tratamiento. Eh, o les hago participar de la sesión completa o sí los últimos 10 minutos de cada sesión me dedico a explicarles qué hicimos, cómo lo hicimos y qué pueden hacer en casa para reforzar lo que estamos trabajando en terapia. El rol de la familia es muy importante, la adherencia al tratamiento es muy importante. Los chicos pasan a veces solo 90 minutos a la semana con nosotros, las terapeutas, que son 2 sesiones semanales, y la mayor parte del tiempo lo pasan en casa, así que es muy importante que se siga con el plan de tratamiento, o sea, basado en la orientación de cada terapeuta, las actividades, ¿sí? Por eso es que antes les hablaba de las rutinas de trabajo, de establecer horarios para jugar, para trabajar con los chicos. Es totalmente necesario y realmente marca una diferencia. Ok, muchísimas gracias, licenciada Ismael. Sí, hay quedado en algunas preguntas colgando, pero la licenciada puede responder eso en nuestra página porque ella es amiga seguidora de nosotros. Entonces, yo creo que después ella puede responder eso, licenciada. Sí, Sí, aquí les dejo también mis datos. Generalmente estoy bastante conectada en Instagram y también tengo el canal de YouTube que se llama Fonoel, que ahí hay algunos videitos, algunas ideas también de qué juegos hacer en casa. Les muestro también algunos juguetes de mi consultorio y cómo los uso para trabajar con los chicos. Así que si quieren ir a mirar un poquito por allá, serán bienvenidos y cualquier cosa a las órdenes. Otra cosa, licenciada, ¿y en dónde te encontramos? ok, O eso le iba sea, a preguntar. ¿dónde tenés tu consultorio? Todo eso. Sí, yo te cuento con un equipo de trabajo, el cual es el Centro Terapéutico y Deportivo Franz der Stiege, así se llama en memoria de mi papá. Acá tengo todas las especialidades: fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, sí, o sea, psicología educacional también. Entonces, como les mencionaba antes, para mí es demasiado importante el trabajo en equipo y tengo acá mi equipo de trabajo. Estamos en J. Augusto Saldívar, sería más o menos a media hora de Asunción. Y además en esta pandemia también logré trabajar online con varias familias, así que no duden en escribirme si por ahí no estamos tan cerca. Podemos hacer una consulta a través de este tipo de plataformas. Una cosita que quería decir aprovechando, digamos, esas palabras que estás diciendo, de dónde estás ubicada y demás. Esta semana yo estuve hablando con la licenciada y le propuse realizar un convenio con la ASO y ella encantadísima, así que vamos a ir madurando eso. Voy a hablar un poquito con la parte directiva a ver si llegamos en un convenio porque, digamos, puede ser bastante accesible para personas, por ejemplo, alrededor Itá, qué sé yo, San Lorenzo, inclusive Barambaré.
Entonces yo creo que es una zona bastante estratégica ahí para algunos socios. O sea que le quería adelantar un poquito a eso también a la gente licenciada. Qué bueno, qué Sí, buena les noticia. agradezco, sí, les agradezco un montón esta propuesta. Me encanta, como dice el señor Ismael, vamos a ir madurando esta posibilidad y con muchísimo gusto vamos a estar realizando el convenio. Ok. Bueno, de mi parte te agradezco muchísimo el tiempo, licenciada. Yo creo que fue bastante fructífero este encuentro y bueno, y esperamos tener más. No sé, de mi parte por lo menos te despido, te agradezco muchísimo y gracias a las personas que estuvieron ahí siguiéndonos. Como saben, esto queda grabado ahí en la página, entonces yo creo que esto se va a ir visualizando más y más en la semana seguramente. Gracias, licenciada. Gracias, Katy. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, luego. Muchas gracias Chao. a ti, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.